mundo y tengo solamente unos cuantos minutitos. Vamos a tratar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos llene y nos complete en este mensaje. Solo que la lectura no cuenta en el tiempo, ¿verdad?, porque es un poco larga. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21, ese es el texto. Le han puesto un título ahí que el editor de la Biblia le puso Dios es amor. Dice así la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra de Dios. Hermano, cuando nos vamos y compartimos y leemos Corintios capítulo 13, donde habla del amor, decía un escritor y predicador que eso es como una rosa hermosa que no solamente se disfruta. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha tomado una rosa y le ha quitado los pétalos uno por uno, ¿verdad? Con paciencia y disfrutando, ¿verdad?, esos pétalos hasta que ya solamente queda la bolita. Entonces, este escritor y predicador decía que ese texto del amor, donde habla el amor es benigno, no es jactancioso y todo eso que habla Primera de Corintios capítulo 13, dice que es así, que se tiene que disfrutar como cuando uno le va quitando cada pétalo a una rosa. En eso, en los corintios tenían un problema, y ellos pensaban de que el Espíritu Santo los administraba a ellos por los dones del Espíritu Santo, cuando no es así. El Espíritu Santo no nos ministra a nosotros con los dones que ellos tenían en ese momento, sino que nos ministra con los frutos del Espíritu Santo. Entonces ellos pensaban de que eran alguien por tener el don de profecía, por tener el don de lengua, por tener el don de oración, el don de administración y todo eso. En lo secular muchas veces nosotros nos podemos confundir, o el ser humano se confunde, de que cree que es algo al ser un doctor, al ser un eminente, al ser un gran psicólogo, al ser un gran psiquiatra y todo eso. Sin embargo, no es eso en el cual el Espíritu Santo tiene la llenura, sino que la llenura del Espíritu Santo está en los frutos del Espíritu Santo. ¿Y los frutos del Espíritu Santo qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, por eso es que somos ministrados. Por eso es que somos ministrados por los frutos del Espíritu Santo. No porque seamos un maestro, un erudito o un profeta. No es por eso. Porque eso fue el error y Pablo se los mostró a ellos. Les dice: ¿qué pasa? Yo puedo tener todos los dones del mundo. Puedo hablar en lengua, que en realidad lo hacía Pablo. Puedo profetizar. Puedo hacer todo. Pero si no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe, completamente vacío. Entonces, el Espíritu Santo nos ministra dentro de los frutos del Espíritu Santo y encabeza con el amor.
encabeza con el amor. Porque sin amor nosotros venimos a ser como un címbalo que retiñe, completamente vacíos. El amor de Dios es tan grande que puedo poner un ejemplo como cuando usted como padre o madre ama a su hijo. Usted da todo por su hijo y se desprende completamente de su hijo cuando usted está demostrando ese amor. Da igual si su hijo se porta bien o se porta mal, pero usted lo sigue amando. Y le da todo a su hijo porque lo ama. Entonces Dios es como esa comparación. Él es nuestro Padre. Y no podemos dudar del amor de Dios porque sabemos a diario todo lo que Dios hace por nosotros. Muy bonito, hemos escuchado las oraciones y ahí está en las oraciones que han dicho todos, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo, que ellos, los hermanos que han orado, han dicho todo lo que es Dios y todo lo que Dios hace por nosotros. Entonces no hay ninguna duda, no hay ninguna duda del amor de Dios hacia nosotros. Dios nos ama con gran amor. Y el texto que quiero coger de toda esta lectura que he leído es el 17. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando Dios nos ama, entonces, ¿de qué debemos de temer? Aunque muchas veces podemos temer porque no estamos viviendo, como decía nuestro hermano Jesús, dentro del amor de Dios. Hemos olvidado ese primer amor y entonces no sentimos la confianza que Dios nos está protegiendo, no sentimos la protección de Dios, no sentimos el abrigo de Dios, no sentimos eso en nosotros porque nos hemos alejado de ese amor. El amor de Dios es inmovible, el amor de Dios siempre está. Los que nos salimos del amor de Dios muchas veces somos nosotros. Muchas veces recitamos aquel salmo tan bonito. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, roca mía, ¿de quién he de temer? Pero solamente muchas veces lo recitamos. Oiga cómo inicia ese salmo. El que habita. O sea que tenemos que habitar. Y habitar no solamente es venir de visita y luego irnos. Habitar es hacer nuestra morada ahí. Eso es habitar. Hacemos nuestra morada en el abrigo del Altísimo. Porque como decía, el amor de Dios es inmovible. Él permanece ahí. Como le decía muchas veces, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo te he querido arrollar como la gallina arrolla sus polluelos, y tú, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los profetas, y fueron los mismos que apedrearon a Jesús. Pero muchas veces cuando nos alejamos del amor de Dios, no nos diferenciamos de ellos. O sea, Dios quiere arrollarnos, como la gallina arrolla sus polluelos cuando cae la lluvia, cómo los protege. Dios quiere protegernos. Pero si nosotros no habitamos, no hacemos nuestro hogar en el abrigo de Dios, en el abrigo del Altísimo, entonces no podemos estar bajo su protección. Nos alejamos de su protección. Nos alejamos de su abrigo. Entonces hay que hacer nuestro hogar bajo el abrigo del Altísimo. Y dice, morará. Oiga bien la otra palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hace su hogar y hace su morada. No es visita, es permanecer ahí en el amor. Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño. Ahora que soy adulto, tengo que pensar como adulto. No tenemos que ser, hermanos, como el amor de Dios, sabemos que es inmovible. Pero el amor de nosotros hacia Dios no tiene que ser de ese amor que es llevado por el viento, que va y viene, va y viene. Un amor inestable no tiene que ser. Tenemos que empezar a ser adultos y pensar como adultos.
amar a Dios como Él nos ha amado a nosotros. Amar a Dios así como Él entregó a su Hijo por nosotros, también nosotros entregarnos a Él. Pero no solamente eso nos habla la carta de Juan, sino que dice que así como Dios nos ha amado, dice que así también nos amemos los unos a los otros. Y es que a veces somos niños rebeldes y tercos y nos peleamos los unos a los otros. Cuando nos peleamos los unos a los otros, cuando murmuramos los unos a los otros, cuando estamos en contra los unos a los otros, seguimos siendo niños. No hemos madurado. Entonces no hay que pensar como niños, sino como adultos. Amarnos los unos a los otros. Y dice que así vamos a tener confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, en una ocasión dijo Jesús que porque se ha incrementado la maldad del amor de muchos, se puede enfriar. Se puede enfriar. Entonces, como decía Jesús, si no seguimos esa constancia en el amor, esa constancia en Dios, si no permanecemos continuamente en el amor, entonces nos podemos enfriar. Y ahí es cuando va a entrar en nosotros el temor. Y el temor dice que lleva en sí castigo. Y cuando tememos, dudamos. Y cuando dudamos, nos alejamos de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, lo hemos perdido todo. Entonces, permanezcamos en el amor, hermanos, para que ese amor en el cual habite en nosotros eche fuera todo temor. Y digamos en el día del juicio, Señor, tengo confianza en ti porque habito en tu abrigo. Amén. Bendiciones.